Respira y siente el peso exacto de este momento. Porque hoy comienza una etapa distinta en tu vida. La etapa en la que decides entrar al taller del herrero y pones tu alma sobre el yunque para que el martillo de la incomodidad le dé forma al carácter que te mereces. La comodidad te ha susurrado al oído durante años, como un sofá con brazos de terciopelo que aprisionan, como una manta tibia que apaga el fuego interior, como un río estancado que huele a lo que no se mueve. La incomodidad, en cambio, es una tormenta que limpia el aire, es el granizo que despierta, es ese amanecer frío que te obliga a ponerte de pie y encender el motor cuando todavía oscurece. Cada paso lejos de lo fácil corta la maleza de tu camino y abre una vereda donde antes solo había excusas. Lo cómodo embrutece, lo difícil instruye, repite la voz de quienes entienden el precio del crecimiento. Y tú ya entiendes ese precio, porque cada aplazamiento dejó una deuda en tu mesa, cada promesa que hiciste sin cumplir dejó una grieta en tu pared, cada noche de autoengaño agregó ladrillos a un muro que te separó de tu propia grandeza. No necesitas un milagro, necesitas un método. Y el método comienza con pequeños actos de incomodidad deliberada, que rompen el hechizo del confort. Levantarte cuando suena la alarma, y quedarte de pie, como un soldado que recibe el día. Entrenar aunque el músculo proteste, como un escultor que golpea la piedra hasta que aparece la figura. Estudiar aun cuando la mente quiera distraerse, como un marinero que se mantiene firme en cubierta mientras el viento busca tumbarlo. Elegir el rechazo que te enseña por encima del aplauso que te adormece. Decir no a lo que te roba foco y sí a lo que te multiplica. Lo complejo de hoy es el abrigo de mañana. Lo que duele ahora, protege después. Lo que exiges a tu cuerpo y a tu mente, paga con claridad, con fuerza, con respeto propio. El sudor es una tinta silenciosa que firma contratos contigo y esos contratos se cumplen en los días de tormenta. También hay que mirar de frente los hábitos que te mantienen pequeño. Cada excusa que repites es una cuerda invisible atada a tu tobillo. Cada pantalla sin medida es arena que entierra tus horas. Cada promesa incumplida es óxido en tu palabra. Y, sin embargo, no hay condena aquí. Solo un aviso con luces encendidas. Una carretera en la que aparece un letrero que dice detente, revisa, reajusta. La mala decisión no te define cuando eliges corregirla. Un paso a la derecha cambia la ruta completa. Hoy eliges incomodarte con intención y esa intención es una antorcha. Persistir hasta vencer, deja de ser una frase bonita, y se convierte en una forma de caminar. La incomodidad se transforma en maestra cuando la recibes con respeto. Cada día, un examen sencillo. Elegir la acción que construye sobre la acción que diluye. Guardar silencio donde el impulso quiere gritar. Trabajar cuando el orgullo quiere excusa. Terminar cuando la mente propone rendición. Sé fuerte, no desde la rigidez, sino desde la claridad. El carácter no es piedra fría. Es madera viva que cruje, pero no se quiebra. Se dobla con el viento, vuelve a su centro, sigue creciendo. Caminar por la lluvia sin buscar techo a la primera gota. Sostener la mirada cuando la incomodidad se presenta con su traje de miedo. Sonreírle al desafío como quien reconoce a un viejo amigo que trae lecciones nuevas. El cuerpo aprende a través de la repetición y la mente también. Por eso conviene convertir lo difícil en costumbre y lo correcto en ritual. Un ritual sencillo de la mañana que te ordena la agenda. Un ritual de la noche que te prepara el descanso. Un ritual de honestidad contigo que te recuerda la meta. Ritual no es solemnidad hueca, es estructura que salva. La excelencia es hábito, enseña la filosofía que ha cruzado épocas. Y cada hábito de incomodidad voluntaria eleva tu estándar 1 milímetro más. Recuerda que el camino angosto no ahoga. Afila. Cuando las cuestas se empinan, el corazón bombea más fuerte y la sangre lleva oxígeno a rincones olvidados. Eso ocurre también con tu vida. La subida despierta zonas dormidas de tu carácter. Donde antes había pereza, aparece pulso. Donde antes había miedo, nace temple. Donde antes había dispersión, surge foco.
Tu historia no la escriben los domingos cómodos. La escriben los lunes donde haces lo que dijiste, los miércoles donde sostienes la promesa, los viernes donde eliges tu meta por encima del ruido. La incomodidad es el puente y el peaje son tus esfuerzos. Pagas con sudor, recibes respeto propio. Pagas con constancia, recibes confianza. Pagas con renuncias, recibes libertad. Esa matemática nunca falla. Hoy, aquí, decides cargar tu mochila de manera consciente. Dentro colocas hábitos que pesan al principio y alivian después. La hora fija de empezar, el bloque de estudio, el entrenamiento que fortalece, la lectura que nutre, el trabajo profundo sin interrupciones. También vacías la mochila de lo que te hunde, el desplazamiento inútil, el ruido que deforma, la promesa vacía, la culpa sin acción. El carácter se forma como el pan en el horno, con calor parejo, con tiempo, con paciencia. Nadie saca un pan a mitad de cocción. Permanecer en el fuego correcto es un acto de amor propio. Resistir, persistir, insistir, el trío que sostiene catedrales internas. Te lo dices y lo cumples, no para demostrarle nada a nadie, sino para mirar tu reflejo y reconocer a quien siempre debiste ser. Que se entienda bien, la incomodidad no es castigo, es entrenamiento. No es violencia contra ti, es cuidado profundo. Una planta que crece sin viento desarrolla tallos frágiles. Un árbol que enfrenta tormentas hunde raíces hondas. Tú eres ese árbol. Y cada día con viento te vuelve más estable. La vida va a medir tu carácter cuando el tablero se ponga difícil. Así que hoy mides tú mismo tu carácter con decisiones pequeñas, repetidas, intencionales. Se convierte en ley. Lo que practicas se queda. Practicas constancia, se queda. Practicas foco, se queda. Practicas valentía, se queda. Practicas compromisos cumplidos, se quedan. La incomodidad enseña a decirte la verdad y la verdad es el cimiento más seguro de cualquier edificio humano. Ahora caminas distinto. Tu espalda se endereza. Tus pasos marcan ritmo. Tu agenda deja de ser un papel con letras y se vuelve un mapa vivo. Tu palabra vuelve a tener peso. Tu mirada deja de saltar de cosa en cosa y se posa donde debe. Y cuando lleguen los días grises, recordarás esto. El martillo no te destruye, te define. El yunque no te encierra, te sostiene. El fuego no te consume, te revela. Lo que hoy arde, mañana ilumina. Esa frase se pega a tu pecho como un estandarte. La llevas contigo, atraviesas la puerta, eliges el frío de la mañana, eliges el esfuerzo, eliges el tramo empinado. Y descubres que la incomodidad ya no es una enemiga, es una aliada fiel que te empuja al lugar donde siempre perteneciste. El carácter humano no se moldea en la tranquilidad de los días fáciles, sino en el roce continuo con aquello que incomoda. Te reta, te obliga a mirar hacia adentro y descubrir reservas de fuerza que parecían ocultas. La teoría del fuego interno explica que cada persona guarda en su interior una chispa, un potencial que solo se enciende cuando la vida lo confronta con la adversidad. Esa chispa no surge en los momentos de descanso, sino cuando la presión aumenta, cuando la rutina se quiebra, cuando el terreno cómodo desaparece bajo los pies y la única opción es aprender a caminar sobre piedras filosas. La incomodidad se convierte en ese horno invisible que templa el acero de nuestra voluntad. Y es allí donde se define quién se transforma y quién se queda atrapado en la fragilidad de lo fácil. Si observamos la naturaleza, encontramos que los árboles que enfrentan tormentas constantes desarrollan raíces más profundas y ramas más resistentes. Los ríos que arrastran piedras durante años las convierten en guijarros suaves y las aves que aprenden a volar lo hacen empujadas por el viento que al principio las desestabiliza. Así ocurre con nosotros. La incomodidad es el viento que nos enseña a equilibrarnos, la corriente que pule nuestra dureza, la tormenta que nos obliga a crecer. Quien busca una vida sin fricción se convierte en agua estancada, en alguien que no avanza, que no cambia, que no evoluciona. En cambio, quien acepta que el dolor, la dificultad y la disciplina forman parte del camino, descubre que su fuego interno comienza a arder con una intensidad que lo impulsa a nuevos horizontes. El error más común es confundir comodidad con felicidad. Nos convencemos de que mientras más suave sea el terreno,
más plácido será nuestro viaje. Pero la historia demuestra lo contrario. Cada logro significativo de la humanidad nació en medio de incomodidades extremas. Los descubrimientos científicos no surgieron de quienes descansaban en un sillón, sino de mentes que soportaron noches de desvelo, rechazos constantes y experimentos fallidos. Los grandes atletas no se forjaron en gimnasios con aire acondicionado perfecto, sino en madrugadas heladas, con músculos fatigados y respiraciones entrecortadas. Los líderes que transformaron sociedades no lo hicieron desde la comodidad de lo establecido, sino enfrentando incomodidades que desafiaban su valor y su paciencia. De ahí que la verdadera medida del carácter no es cuánto disfrutas cuando todo fluye, sino cómo respondes cuando todo duele. La incomodidad tiene algo de alquimia. Toma la debilidad y, con el tiempo, la convierte en resistencia. Toma la inseguridad y, bajo presión, la transforma en confianza. Toma la duda y la va moldeando, hasta que se convierte en certeza. Pero esta alquimia solo ocurre cuando la aceptas. Cuando en lugar de huir eliges atravesarla. Es como el fuego que cocina los alimentos. Puede quemar si lo usas mal, pero también nutre si sabes colocarte a la distancia correcta. La incomodidad quema a quien la evita, pero fortalece a quien la afronta con decisión. Y ahí está la esencia de la teoría del fuego interno. Solo a través del contacto con lo incómodo despertamos la mejor versión de nosotros mismos. Imagina tu vida como una forja. Cada vez que eliges levantarte temprano aunque quieras dormir, estás avivando ese fuego. Cada vez que estudias aun cuando tu mente pide distracciones, estás agregando un carbón más a las brasas. Cada vez que entrenas aunque tus músculos se quejen, el fuego crece. Y poco a poco, ese calor interno comienza a transformar tu carácter en un metal firme. Difícil de romper. En cambio, cuando cedes a la comodidad, lo que haces es apagar lentamente esas brasas. Hasta que un día te encuentras frío, sin impulso, sin dirección. Por eso es vital entender que la incomodidad no es un enemigo, sino un aliado disfrazado que viene a recordarte que estás vivo y que todavía hay más de ti por descubrir. El fuego interno se alimenta de decisiones pequeñas, repetidas con disciplina. No son los grandes momentos los que marcan tu carácter, sino esos instantes cotidianos en los que eliges lo difícil por encima de lo fácil. Ese instante en el que decides leer en lugar de perder horas en la pantalla. Ese momento en el que eliges correr bajo la lluvia en vez de quedarte bajo techo. Ese segundo en el que dices no a una excusa y sí a un esfuerzo. Son esos detalles los que alimentan la hoguera que arde dentro de ti. Y cuando la vida te presente una gran tormenta, ese fuego ya estará listo para mantenerte de pie. Recuerda que un metal sin fuego es solo una pieza más en el montón. Pero un metal trabajado en el calor de la forja se convierte en espada, en herramienta, en algo útil, sólido y valioso. Así pasa contigo. Mientras no pases por la incomodidad, serás uno más entre la multitud, con sueños guardados en un cajón. Pero cuando aceptes el calor del esfuerzo, cuando atravieses la incomodidad con disciplina y determinación, tu vida se transformará en algo que deja huella. El carácter no se hereda ni se compra, se construye golpe a golpe, fuego tras fuego, incomodidad tras incomodidad. Y mientras más lo entiendas, más fuerte será tu andar, más firme tu mirada y más claro tu destino. Porque el carácter, en esencia, no es más que ese fuego interno, que aprendiste a mantener encendido cuando los demás preferían apagarlo. Uno de los errores más comunes es buscar constantemente la salida fácil. Evitar lo incómodo se ha convertido en norma. Como si la vida fuera un juego diseñado para el menor esfuerzo posible. Prefieres el ascensor en lugar de las escaleras, prefieres la pantalla rápida en lugar del libro que exige concentración, prefieres dormir un poco más en lugar de levantar el cuerpo a entrenar. Son decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero acumuladas generan una mente débil y un cuerpo frágil. Como un músculo que nunca se usa, tu voluntad se atrofia, y cuando llega el verdadero desafío de la vida, te encuentras sin la fuerza suficiente para resistir. La incomodidad que evitas cada día es la misma que te abandona cuando más la necesitas, y entonces entiendes que no hay atajos para forjar carácter.
Otro error que debilita profundamente es vivir bajo la dictadura de la gratificación instantánea. Hoy todo está diseñado para que no esperes entretenimiento inmediato, compras con un clic, comida que llega en minutos a tu puerta. Pero esa comodidad tiene un precio oculto, destruye tu paciencia, erosiona tu disciplina y te enseña que lo rápido vale más que lo duradero. La gratificación instantánea es como azúcar para el alma, dulce al principio, pero tóxica cuando se convierte en costumbre. Mientras más la consumes, menos tolerancia tienes al esfuerzo real, y poco a poco te conviertes en esclavo de lo inmediato, incapaz de esperar por lo que realmente construye valor. El carácter, en cambio, se edifica con lo opuesto, con demora, con espera, con esfuerzo sostenido, con la capacidad de sembrar hoy para cosechar mañana. También está el error de refugiarse en excusas. Cada vez que dices mañana empiezo, no tengo tiempo, es muy difícil o no estoy listo, estás levantando ladrillos invisibles que te encierran en una celda donde la comodidad se convierte en carcelera. Las excusas son dulces al oído, pero envenenan lentamente la voluntad. Lo más peligroso es que parecen razonables, suenan lógicas, incluso te hacen sentir que tienes razón, pero en el fondo son cadenas suaves que aprietan más con cada repetición. Un día despiertas y descubres que esas cadenas son demasiado pesadas para romperlas de golpe, y entonces entiendes que no fue la vida la que te detuvo. Fuiste tú con tus propias palabras disfrazadas de justificación. El conformismo es otro enemigo silencioso que te mantiene débil. Te acostumbras a vivir con lo mínimo, a aceptar menos de lo que mereces, a no exigir de ti el máximo porque crees que así está bien. Pero el conformismo es como agua estancada que huele mal con el tiempo. Es como una silla que al principio descansa, pero después de horas te adormece y te paraliza. Conformarse no es paz, es rendición disfrazada. Y quien se conforma pierde la chispa del fuego interno, pierde la oportunidad de crecer, pierde el hambre que mueve montañas. No hay carácter en la pasividad, no hay fuerza en la mediocridad aceptada. El verdadero carácter surge cuando te niegas a quedarte con lo que el destino te ofrece y decides forjar tu propio camino, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque te deje marcas. Un error aún más profundo es olvidar la importancia de la disciplina. Pensar que puedes lograr algo grande sin esfuerzo constante es una ilusión peligrosa. La disciplina es ese hilo invisible que conecta tus acciones diarias con el futuro que deseas. Sin disciplina, cada día se convierte en un improvisado intento de avanzar, pero siempre terminas en el mismo lugar. Es como remar en círculos en un lago, te cansas, te mueves, pero no avanzas. La disciplina, en cambio, es el timón que dirige tus esfuerzos hacia la orilla que elegiste. Cuando renuncias a la disciplina, le entregas el control de tu vida al azar, y el azar rara vez construye grandeza. Y finalmente, uno de los errores más devastadores es permitir que el miedo gobierne tus decisiones. El miedo a fracasar, el miedo a ser juzgado, el miedo a salir de la zona segura. Ese miedo se disfraza de prudencia, de cautela, de sensatez, pero en realidad es una barrera invisible que te aleja de tu mejor versión. Cada vez que eliges no actuar por miedo, estás entrenando a tu mente para obedecer a la cobardía, y esa obediencia te debilita día tras día. La incomodidad que rechazas por miedo es la misma que te hubiera dado la fuerza para crecer. Quien vence el miedo, incluso sin lograr la victoria externa, gana una batalla interna que lo hace invencible. Todos estos errores, evitar lo incómodo, buscar lo inmediato, justificar con excusas, conformarse, renunciar a la disciplina y ceder al miedo, son pequeños venenos diarios que debilitan el carácter. No aparecen en un solo día, se van acumulando lentamente, como la corrosión que carcome el hierro. Y lo más doloroso es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero la buena noticia es que cada error puede transformarse en oportunidad. La comodidad que ayer te debilitó puede ser la incomodidad que hoy te fortalezca. El miedo que ayer te paralizó puede ser el combustible que hoy te empuje. La excusa que ayer te encerró puede ser la decisión que hoy te libere. No estás condenado a la debilidad,
siempre tienes la opción de elegir distinto. El carácter se debilita con errores repetidos, pero también se reconstruye con decisiones firmes. La clave está en reconocer los hábitos que te mantienen pequeño y reemplazarlos por acciones que te incomoden, que te reten, que te obliguen a crecer. Así, cada error deja de ser una caída y se convierte en escalón. La incomodidad, nuevamente, aparece como la maestra que revela la verdad. No es la vida la que te hace débil, son las lecciones que tomas cada día. Y si hoy decides elegir diferente, el fuego interno que parecía apagado volverá a arder con más fuerza que nunca. La incomodidad no se derrota con teorías bonitas ni con frases que suenan bien. Se vence únicamente con acciones concretas que transforman la vida desde lo más pequeño hasta lo más grande. La mente suele engañarnos haciéndonos creer que el cambio depende de un gran acontecimiento, de un momento de inspiración extraordinaria, pero la verdad es que el carácter se forja en decisiones diminutas repetidas con constancia. Abrazar la incomodidad significa entrenarse cada día en un gimnasio invisible donde las pesas no son de hierro, sino de voluntad, donde la resistencia no está en una máquina, sino en la propia pereza que busca excusas, donde el sudor no es físico únicamente, sino también mental, porque cada renuncia a lo fácil es un pulso ganado al yo débil que intenta dominarnos. Una de las primeras acciones es aprender a levantarse cuando no se quiere. El simple acto de salir de la cama a la hora que dijiste, aunque tu cuerpo te pida quedarte bajo las cobijas, es ya una declaración de guerra contra la comodidad. Ese momento es más que un despertar físico, es el recordatorio de que tu voluntad es más fuerte que tu deseo de descanso, y con cada amanecer en que cumples tu palabra, siembras disciplina que florecerá en todos los aspectos de tu vida. Quien se levanta temprano, aunque duela, entrena a su mente a obedecer a sus metas y no a sus impulsos. Esa primera victoria marca el tono del día y convierte al resto de tus acciones en consecuencias de un inicio correcto. Otra acción concreta es someterse al esfuerzo físico. El cuerpo es la primera escuela de incomodidad, porque allí no hay atajos, no existen excusas que valgan, solo disciplina que se mide en sudor y resistencia. Entrenar, ya sea corriendo, levantando pesas, practicando un deporte o simplemente caminando largas distancias, no solo fortalece los músculos, sino también el espíritu. Cada gota de sudor es un recordatorio de que soportar incomodidad da frutos visibles, tangibles, palpables. El cansancio que sientes en medio del esfuerzo es el lenguaje con el que tu cuerpo te dice que estás rompiendo límites, que estás creciendo. El físico entrenado no es solo una herramienta para la salud, es también un símbolo de un carácter capaz de sostenerse frente a cualquier adversidad. Pero no basta con disciplinar el cuerpo, también es necesario entrenar la mente. La incomodidad intelectual es tan valiosa como la física. Estudiar temas complejos, leer libros que no entiendes de inmediato, aprender habilidades nuevas que te sacan de tu zona segura, escribir cuando no fluye la inspiración, todo esto fortalece tu mente igual que el entrenamiento fortalece los músculos. El conocimiento verdadero no se obtiene de lecturas superficiales ni de aprendizajes rápidos, se construye con paciencia, concentración y esfuerzo sostenido. Y esa incomodidad mental, que al inicio parece un muro, se transforma poco a poco en una puerta hacia la claridad, la creatividad y la visión profunda. La mente que se expande gracias al esfuerzo nunca vuelve a su tamaño original, y eso es un signo de crecimiento que nada puede reemplazar. La incomodidad también se abraza en las decisiones sociales. Decir no cuando todos dicen sí. Mantener tus principios, aunque te cueste la aprobación de los demás. Soportar la crítica cuando eliges un camino diferente. Todas esas son formas de incomodidad que fortalecen tu carácter. El rechazo no es señal de fracaso, es la confirmación de que elegiste el camino menos transitado, el único donde se construye algo extraordinario. La vida fácil es seguir la multitud. La vida incómoda es avanzar en dirección opuesta cuando tu convicción te lo exige. Esa incomodidad social enseña valentía, independencia y respeto propio, tres pilares que ningún elogio superficial puede darte. Otro hábito poderoso es la gestión del tiempo.
Abrazar la incomodidad significa también poner orden en tu agenda y desterrar el caos de la improvisación. Planificar tu día, cumplir lo que anotas, evitar distracciones y dedicar horas a lo que realmente importa es incómodo, porque requiere renunciar a placeres inmediatos. Pero con cada día bien organizado estás construyendo una vida con cimientos sólidos. Cada minuto invertido en lo importante es una piedra en el edificio de tu carácter. Y cada minuto desperdiciado en lo trivial es un ladrillo menos en tu fortaleza interna. Aprender a decir no a lo que roba tu tiempo y sí a lo que multiplica tus resultados es, quizás, una de las incomodidades más difíciles, pero también una de las más necesarias. También es fundamental exponerse deliberadamente a lo que temes. El miedo es la incomodidad más grande de todas, y muchas veces lo evitamos pensando que así desaparece, cuando en realidad crece en silencio hasta dominar cada rincón de nuestra vida. La única manera de vencer el miedo es enfrentarlo de frente, dando pasos pequeños, pero constantes hacia aquello que más te intimida. Hablar en público, iniciar un proyecto, tomar decisiones arriesgadas, pedir perdón, cerrar un ciclo. Cada uno de esos actos es incómodo, pero también es un entrenamiento para fortalecer tu carácter. El miedo no desaparece por completo, pero aprender a caminar con él al lado sin dejar que te gobierne, es una de las victorias más importantes de la vida. Finalmente, abrazar la incomodidad exige un compromiso con la constancia. No basta con hacerlo un día ni dos, porque cualquiera puede resistir por un momento. La verdadera transformación ocurre cuando decides mantenerte firme día tras día, cuando tu disciplina se convierte en hábito y tu hábito en estilo de vida. Al principio dolerá, luego costará. Después será natural, y finalmente se volverá parte de tu identidad. Allí es donde descubres que la incomodidad ya no es enemiga, sino aliada. Allí entiendes que el dolor inicial fue solo el precio de la libertad y que la constancia es la llave de todo logro verdadero. La incomodidad es, en realidad, una de las maestras más duras pero también más justas que podemos tener. A diferencia de la comodidad, que adormece y engaña con una falsa sensación de seguridad, la incomodidad no sabe mentir. Te muestra tus límites, te enfrenta con tus debilidades, te desnuda frente a tu propia falta de disciplina y te obliga a tomar decisiones que de otra forma nunca habrías considerado. La incomodidad no regala nada, pero entrega todo a quienes saben escuchar sus lecciones. Es como un maestro severo que no te acaricia la espalda, sino que te señala los errores sin filtro alguno. Sin embargo, quien soporta esa dureza, quien acepta el golpe de la verdad sin huir, se convierte en alguien capaz de soportar la tormenta y salir más fuerte de ella. Desde tiempos antiguos, los grandes personajes de la historia han reconocido que el crecimiento no se encuentra en lo fácil. Los guerreros espartanos, por ejemplo, eran educados desde niños en condiciones extremas de hambre, frío y disciplina. Aceptar la incomodidad como maestra significa comprender que cada dificultad esconde una enseñanza disfrazada. Cuando enfrentas una crítica injusta, por ejemplo, la incomodidad te enseña a filtrar la verdad del veneno, a fortalecer tu criterio y a seguir firme sin depender de la opinión ajena. Cuando sufres una derrota dolorosa, esa incomodidad te muestra que aún tienes margen de mejora, que la victoria futura depende de tu capacidad de aprender y no de tu deseo de evitar el dolor. Cuando pasas por una pérdida personal, la incomodidad te enseña la fragilidad de la vida. Te recuerda que nada es eterno y que, precisamente por eso, cada momento merece ser vivido con intensidad y gratitud. Así, la incomodidad no solo te endurece, también te humaniza, te vuelve más consciente, más profundo, más sabio. La comodidad, en cambio, es un maestro tramposo que te dice que todo está bien mientras tu vida se detiene. Te acaricia con entretenimiento sin fin, te duerme con el consumo fácil, te alimenta con elogios vacíos, pero nunca te prepara para la adversidad real. Y la vida, tarde o temprano, trae tormentas. Ahí es donde se ve la diferencia entre quien eligió siempre lo cómodo y quien decidió entrenarse con la incomodidad. El primero se quiebra al primer viento fuerte, como un árbol de raíces superficiales. El segundo resiste como un roble, porque ya conocía la dureza de los inviernos. Por eso,
Quienes rehuyen de la incomodidad nunca alcanzan la grandeza, su carácter se debilita, su mente se acomoda, su espíritu se marchita. La incomodidad también enseña humildad. Te recuerda constantemente que no lo sabes todo, que no lo puedes todo, que siempre habrá alguien más fuerte, más preparado, más disciplinado que tú. Esa lección es incómoda porque golpea el orgullo, pero es necesaria porque te mantiene en movimiento. Cuando te enfrentas a alguien mejor, tienes dos opciones: rendirte y justificarte con excusas, o aprender de él y esforzarte para alcanzarlo. La incomodidad de reconocer tus limitaciones es, en realidad, el primer paso para superarlas. Esa humildad, forjada en la dificultad, te convierte en un aprendiz eterno, y un aprendiz eterno es alguien que nunca deja de crecer. Incluso los grandes líderes y visionarios reconocieron a la incomodidad como parte esencial de su éxito. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Y lejos de rendirse, decía: no fracasé, solo descubrí 1000 maneras en las que no funciona. Esa frase no es otra cosa que un homenaje a la incomodidad. Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, afirmó que sus errores y derrotas fueron la clave de sus triunfos. Nelson Mandela soportó 27 años de prisión, en condiciones inhumanas, y salió de allí con la grandeza suficiente para reconciliar a una nación dividida. ¿Qué tenían en común? Que aceptaron el dolor, la dificultad, la incomodidad, y la convirtieron en maestra. Entendieron que cada golpe era una clase, cada caída un aprendizaje, cada obstáculo un escalón hacia arriba. Y lo más valioso es que la incomodidad, al enseñarte, te prepara para enseñar también. Quien ha pasado por la dureza sabe cómo guiar a otros, sabe cómo inspirar, sabe cómo mostrar con el ejemplo que se puede resistir y salir adelante. Las personas más admiradas no son las que vivieron en comodidad constante, sino las que atravesaron tormentas y sobrevivieron. Su historia, sus cicatrices, sus lágrimas, todo ello se convierte en un testimonio que inspira a los demás a no rendirse. La incomodidad no solo construye tu carácter, sino que multiplica su impacto en quienes te rodean. Al final, abrazar la incomodidad como maestra es aceptar que la grandeza nunca llega en bandeja de plata. La grandeza se gana con esfuerzo, con disciplina, con sacrificios, con noches en vela, con fracasos que enseñan más que cualquier éxito, con heridas que cicatrizan en fortalezas. Y es justamente esa incomodidad, tan temida por muchos, la que abre el camino hacia una vida de propósito. Porque no hay destino grande para quien busca atajos, no hay victoria para quien huye de la batalla, no hay carácter en quien jamás enfrentó su propio dolor. Quien aprende de la incomodidad, aprende la lección más importante de todas, que dentro de lo difícil se esconde lo extraordinario, que dentro del dolor se esconde la fuerza, y que dentro de cada incomodidad, si sabes escucharla, hay un maestro dispuesto a conducirte hacia tu grandeza. La comodidad es un espejismo. Se presenta como un refugio cálido, como una zona donde todo parece seguro, pero en realidad es una prisión disfrazada de descanso. El verdadero enemigo de la grandeza no es la dificultad, sino la comodidad que adormece los sentidos, que detiene el movimiento, que te convence de que todo está bien cuando en el fondo sabes que no lo está. Esa falsa comodidad es la droga más peligrosa de nuestra era, adictiva, silenciosa y devastadora. El despertar comienza cuando entiendes que lo que llamabas paz era en realidad conformismo, que lo que creías estabilidad era estancamiento, que lo que pensabas seguridad era una cárcel invisible construida con tus propias excusas. Y en ese instante, aunque duela, nace una chispa de conciencia que te dice que necesitas salir, que no puedes quedarte donde estás, que tu vida merece más de lo que la comodidad te permite alcanzar. La falsa comodidad se manifiesta en lo cotidiano. Es ese momento en el que prefieres quedarte con el trabajo que odias solo porque te da un sueldo seguro, aunque en el fondo tu corazón se esté apagando. Es cuando eliges la relación que ya no te llena, pero la sostienes porque temes estar solo. Es cuando decides no intentar un proyecto porque tienes miedo a fracasar. Y así te convences de que lo mejor es no arriesgarse.
Cada una de esas decisiones parece pequeña, pero poco a poco forman un muro que te rodea, un muro que bloquea tu visión, que te roba energía y que te mantiene atrapado en una vida que no te representa. Y lo más duro es que ese muro no se construyó de golpe. Se fue levantando ladrillo a ladrillo con cada elección de comodidad, hasta que un día despiertas y descubres que no puedes ver el horizonte. El despertar exige valentía. Significa romper el molde de lo que siempre has hecho. Significa escuchar esa voz incómoda que llevas dentro y que te dice que mereces más. Significa soportar la mirada crítica de los demás, que no entienden por qué ya no quieres ser como ellos. Despertar es reconocer que vivir con miedo no es vivir, que esconderte en lo seguro es renunciar a tu propósito, que el confort absoluto mata lentamente la pasión y el deseo de trascender. Por eso, el primer paso hacia la grandeza es salir de esa cama invisible en la que descansas mientras tu vida se desperdicia. Y ese paso, aunque parezca pequeño, es el más difícil, porque significa declarar la guerra contra años de hábitos, contra rutinas aprendidas, contra la voz interior que insiste en que es mejor quedarse donde estás. Pero no hay transformación sin incomodidad. Despertar implica atravesar el dolor de la ruptura, la incomodidad de lo desconocido, el miedo a caminar por un terreno que nunca pisaste. Es como salir de una habitación oscura hacia la luz. Al principio la claridad hiere los ojos, incomoda, molesta, pero con el tiempo se vuelve necesaria. Y te das cuenta de que no puedes volver a la penumbra. Ese despertar es un proceso gradual. Primero te duele, después te reta, luego te fortalece, y finalmente se convierte en tu nueva naturaleza. Lo que antes te parecía insoportable se convierte en normal. Lo que antes te asustaba se convierte en rutina. Lo que antes era sacrificio se convierte en libertad. El despertar también requiere renuncia. No se trata solo de empezar cosas nuevas, sino de dejar atrás lo que te ata. Y dejar duele. Duele soltar la aprobación de quienes esperaban que siguieras siendo el mismo. Ese despertar no ocurre una sola vez. Ocurre cada día. Es diario. Es constante. Es una elección permanente. Cada mañana tienes la oportunidad de repetir las cadenas del ayer o de romperlas con decisiones nuevas. Cada decisión de incomodarte, de esforzarte, de exigirte un poco más, es un recordatorio de que elegiste despertar. Y cada vez que lo haces, el muro invisible de la falsa comodidad se derrumba un poco más, y el horizonte se abre frente a ti con posibilidades que antes no podías ver. El despertar no es un instante mágico, es un proceso repetido hasta que se convierte en estilo de vida. Lo más impactante es que cuando despiertas de verdad, empiezas a ver con claridad lo que antes era invisible. Descubres que la comodidad no era paz, sino resignación. Descubres que la dificultad no era un castigo, sino un entrenamiento. Descubres que el miedo no era un enemigo, sino un maestro, y en ese momento, algo cambia dentro de ti. La incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una guía. Comprendes que todo aquello que antes evitabas es exactamente lo que necesitas para crecer. Te das cuenta de que la vida no está diseñada para protegerte, sino para formarte, y que el dolor de hoy puede ser la fuerza de mañana si sabes abrazarlo. Dejar atrás la falsa comodidad es, en esencia, renacer. Es despertar de un sueño en el que fuiste espectador de tu propia vida y convertirte en protagonista de tu destino. Es comprender que la grandeza no está reservada para unos pocos, sino para todos aquellos que se atreven a abandonar la mentira del confort. Es aceptar que el verdadero descanso no se encuentra en evitar el esfuerzo, sino en vivir con propósito, en mirar atrás y saber que diste todo, que lo intentaste, que elegiste la incomodidad y con ella construiste carácter. Porque al final, cuando todo pase, no recordarás las horas de comodidad, recordarás las batallas que enfrentaste, los miedos que venciste, los sacrificios que transformaste en logros. Ese es el verdadero despertar. Dejar atrás la falsa comodidad para abrazar la vida en toda su intensidad. Hemos recorrido un viaje extenso, profundo y transformador.
Un viaje que comenzó con la incomodidad como martillo y terminó revelándola como maestra. Hoy ya no eres la misma persona que empezó a escuchar estas palabras, porque ahora llevas en tu mente y en tu corazón una verdad que no puedes ignorar. El carácter se forja únicamente en el fuego de lo difícil. La vida no está diseñada para que la atravieses de puntillas, sino para que la enfrentes con el pecho erguido, con la frente en alto y con la certeza de que cada desafío, cada caída, cada obstáculo, es una oportunidad para fortalecerte. El nuevo camino hacia tu grandeza no se construye con sueños vacíos ni con excusas dulces, sino con pasos firmes en la tierra áspera de la disciplina, con renuncias conscientes a lo que no suma, con decisiones que incomodan pero que al mismo tiempo elevan. Quiero que entiendas que nada de lo que has escuchado aquí es teoría sin valor. Todo lo contrario, cada reflexión, cada metáfora, cada ejemplo, está pensado para que lo lleves a tu vida diaria. No basta con emocionarse al escuchar estas palabras. El verdadero cambio ocurre cuando transformas la emoción en acción. Mañana, cuando tu cuerpo te pida dormir más, recuerda que tu carácter se fortalece al levantarte. Cuando la tentación del ocio intente robarte las horas, piensa en todo lo que podrías estar construyendo con ese tiempo. Cuando el miedo aparezca disfrazado de prudencia, entiende que en realidad es la incomodidad dándote la lección que más necesitas. Y cuando quieras rendirte, recuérdate que la incomodidad no es enemiga, es aliada, es la voz que te empuja hacia tu mejor versión. La vida que deseas, ese futuro que imaginas lleno de logros, respeto propio, abundancia y libertad, no está más allá de tu alcance. Lo único que te separa de ella es tu resistencia a la incomodidad. Si decides enfrentarla con valentía, tu presente comenzará a transformarse. El cansancio que antes rechazabas se convertirá en satisfacción. El miedo que antes te paralizaba será un motor. La disciplina que antes evitabas se volverá tu identidad. Y con cada día de constancia descubrirás que tu carácter es la armadura más fuerte que puedes llevar, una armadura que no se oxida con el tiempo, porque está hecha de decisiones y sacrificios que nadie puede arrebatarte. Por eso, hoy te invito a despertar con la certeza de que este es el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que no vivirás a medias, en la que no elegirás la comodidad engañosa que te limita, en la que cada acción será un paso hacia la grandeza que siempre estuvo esperándote. Ya no necesitas más excusas, ya no necesitas más pretextos, solo necesitas tomar la decisión de dar el primer paso y sostenerlo hasta el final. No será fácil, pero lo fácil nunca deja huella. Lo difícil, en cambio, se convierte en tu legado. Me despido agradeciéndote profundamente por haber llegado hasta aquí. Por haber regalado tu tiempo y tu atención a estas palabras que no buscan otra cosa que ayudarte a despertar y a construir la vida que mereces. Ha sido un verdadero honor acompañarte en este recorrido. Y antes de cerrar quiero pedirte algo con mucho respeto. Suscríbete a este canal. Hazlo porque aquí encontrarás siempre reflexiones que buscan motivarte, enseñanzas que te recordarán tu valor y consejos que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Suscríbete porque este espacio está creado para acompañarte en tus momentos de duda, para darte fuerza cuando la necesites y para recordarte que no estás solo en tu camino hacia la grandeza. Suscríbete porque cada palabra que compartimos aquí puede ser el impulso que necesitas para no rendirte, para avanzar un paso más, para seguir creciendo. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí y recuerda, la incomodidad no es un castigo. Es la llave que abre la puerta hacia tu verdadera grandeza. Hasta pronto, con todo mi respeto y admiración,